Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Yo soy el doctor Víctor Sánchez. Hablaré sobre el tema de deterioro cognitivo y demencia, que podemos verlo como un espectro em, en las alteraciones de las funciones mentales, ¿verdad? O de las funciones cerebrales. Y vamos a ver de qué trata este tema. El deterioro cognitivo se aborda desde generalmente lo que se conoce como el deterioro cognitivo leve, o en inglés mild cognitive impairment. El deterioro cognitivo leve eh, se definiría como esa declive de las capacidades cognitivas de una persona que están por fuera de lo esperado para su edad o para su nivel educativo, pero algo muy importante que no interfiere con estos cambios, no interfieren con sus actividades de la vida cotidiana. Tiene una prevalencia de hasta el 20%, dependiendo de los estudios realizados, ¿verdad? En el adulto mayor, es decir, en las personas de 65 años o más. Y algunas personas pueden mantenerse estables toda su vida hasta que fallecen, ¿verdad? Con deterioro cognitivo leve, pero en muchos casos el deterioro cognitivo leve sigue avanzando y puede llegar en un transcurso de unos 5 años a desarrollar un proceso más grave de declive de las funciones cognitivas, que es lo que conocemos como una demencia. De tal manera que el deterioro cognitivo leve lo podemos ver como un factor de riesgo o también como una señal de alerta de que esta persona puede estar iniciando con un cuadro más serio que se consideraríamos como una demencia. Aquí vemos en esta gráfica precisamente ese avance en lo que sería el deterioro cognitivo leve, el mild cognitive impairment, y cómo puede ser clasificado. Hay autores que lo subdividen en moderado o grave, otros autores dicen que no, que a partir del moderado ya es demencia, otros que a partir del grave es demencia. Bueno, de nuevo es un espectro, ¿verdad? Esto es un continuo, y al menos tenemos que ver que cuando empieza el deterioro cognitivo leve, tenemos que pensar que la persona puede estar avanzando hacia un cuadro demencial. En el aspecto preclínico del deterioro cognitivo leve puede haber una pequeña alteración, ¿verdad? En las funciones mentales, pero que pues no son muy identificables, no generan cambios en la vida cotidiana, y no hay incluso forma de identificarlo a través de las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Y se podría considerar que es una pequeña rango, por decirlo así, esperado en un envejecimiento normal. Algunas personas dicen que el envejecimiento normal no debe tener deterioro cognitivo, pero bueno, al menos menciono las diversas posturas, ¿no? En el deterioro cognitivo leve ya hay cambios, ¿verdad? Estos cambios ya dijimos pueden estarse en alguna de las esferas de las funciones mentales. El que comúnmente se toma en cuenta es el de la memoria. Sí, y ya sé que este cambio es identificado por la misma persona, por un familiar, por compañeros de trabajo, es decir, por ese entorno humano en donde se desenvuelve la persona que está padeciendo este declive de las funciones mentales, ¿no? Y puede ser ya sea un solo dominio, el de la memoria, como comenté, o pueden ser otros: la atención, el cálculo, la orientación, el uso del lenguaje, las actividades motoras, etcétera. No, pero lo que es importante es que todavía en el deterioro cognitivo leve las actividades de la vida diaria están intactas. La persona no tiene una dependencia de otras para poderlas realizar. Puede comer, puede ir al baño, puede manejar, puede cocinar, puede vestirse, ¿verdad? Puede ir a trabajar, obviamente, sin la necesidad de que exista una persona más de apoyo. Y en la demencia, este deterioro cognitivo ya es más marcado, ¿verdad? Ya genera alteraciones en la vida diaria y va llevando a la persona que sea cada vez más dependiente de otras personas. También se ha manejado una clasificación clínica en el cuadro amnésico y el no amnésico. Como les he comentado, el trastorno de la memoria es uno que se ha utilizado bastante como un elemento clave para valorar el deterioro cognitivo o la demencia. Y dependiendo de las causas, que pueden ser por proceso degenerativo, vascular, psiquiátrico, alguna otra condición médica, pues podemos aquí ir encajonando algunas de las causas comunes del deterioro cognitivo, ¿no? Uno muy común, obviamente, que es el más común, es la enfermedad de Alzheimer. Otro también muy común es la demencia vascular, que se presenta la demencia vascular tanto en el amnésico como en el no amnésico. El de Alzheimer, un criterio per se es el trastorno de la memoria, entonces siempre se quedará en el amnésico, ¿no?
La depresión es otra enfermedad relacionada como causa del deterioro cognitivo. Y en los no amnésicos encontramos la demencia frontotemporal, la demencia de cuerpos de Lewy y, como ya les comenté, la demencia vascular. Entonces hay que ser un tanto cuanto finos, abordar a las personas teniendo este tipo de padecimientos en mente y siempre pensar en cada una de estas enfermedades o estos padecimientos e ir descartando que no sea una frontotemporal, que no sea una demencia vascular. Hay que descartar también un cuadro depresivo, demencia por cuerpos de Lewy y obviamente por la enfermedad de Alzheimer, que es por mucho la principal causa de deterioro cognitivo y de demencia en la población mundial. Algunos factores de riesgo para el deterioro cognitivo están con una evidencia muy fuerte, pues el traumatismo craneoencefálico, todo lo que está relacionado con el síndrome metabólico, ¿no? La obesidad, la hipertensión, la diabetes e incluso la hiperlipidemia, y el tabaquismo también, ¿no? Como algunas actividades comunes, ¿no? En las personas, la falta de sueño, la historia depresiva. Esos elementos, como ya les comenté, se ven como factores de riesgo relacionados con el deterioro cognitivo o con algún proceso demencial, con los que ya comenté anteriormente, ¿no? En cambio, algunas condiciones que nos pueden disminuir el riesgo, algunos autores hablan de factores protectores, algunos dicen que no es precisamente un factor protector, pero al menos disminuye el riesgo a nivel poblacional. Podemos encontrar el nivel educativo. A mayor nivel educativo, menor riesgo de desarrollar este padecimiento, una mayor actividad física, el tipo de dieta, una dieta mediterránea, el entrenamiento cognitivo, yo realizo ajedrez, crucigramas, no sé, el consumo de alcohol moderado, pero sobre todo por vino tinto, porque se considera que los taninos tendrán un componente protector a nivel cardiovascular y cerebral. Y un cierto compromiso social, mientras mayor compromiso social e interacción tengas con distintos grupos sociales, pues estará forzando un poco más a que tu cerebro esté activo y eventualmente pues llevará será un equivalente a un entrenamiento cognitivo, ¿verdad? Para mantener en actividad nuestro cerebro. Bueno, ya hemos comentado que el deterioro cognitivo va avanzando hacia un cuadro demencial y veamos la demencia. Vamos a empezar analizando con estos criterios del DSM-4, que son los que se han utilizado por bastante tiempo y que, a pesar de que ya se tiene un DSM-5 y que ha habido un cambio importante en la manera de mencionar, ¿verdad? O de clasificar este cuadro, todavía sigue siendo utilizado el término de demencia, la forma de valorarlo a la luz de estos criterios, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista en investigación. Entonces por eso menciono el DSM-4, pero más adelante hablaré del DSM-5. Pero al menos en el DSM-4 lo que tenemos como demencia es, como ya les comenté, un elemento importante es la pérdida de la memoria. ¿Sí? Es deterioro de la memoria a corto y largo plazo como un punto muy importante. Así se tiene que estar por sine qua non, ¿verdad? El criterio A2 es al menos uno de los siguientes trastornos cognitivos: problemas de lenguaje, actividades motoras, reconocimiento de objetos, o la percepción, más bien lo pondré así, y las funciones ejecutivas, es decir, afasia, praxia, agnosia y funciones ejecutivas. Y esos dos anteriores, el de la memoria, que es el A1, y al menos uno de los de afasia, praxia, agnosia y trastornos de las funciones ejecutivas, deben ser lo suficientemente graves como para causar un deterioro significativo en la actividad social ocupacional. De nuevo, que afecte las actividades de la vida cotidiana, ¿verdad? Y que cause una disminución del funcionamiento de las personas. Y a su vez que no esté relacionado con algún periodo agudo, una intoxicación o el delirio. ¿Sí? Estos son los criterios clásicos, por decirlo así, los que se han manejado por bastante tiempo en cuanto a demencia. Y veamos cómo abordar cada uno de ellos. Dijimos que el de la memoria es uno de los criterios principales, ¿verdad? Para cualquier tipo de clasificación, deterioro cognitivo, demencia, incluso más adelante con la nueva clasificación del DSM-5. Sabemos que la memoria tiene un anclaje principal en el hipocampo, la formación hipocampal, pero que este hipocampo, a pesar de tener circuitos reverberantes entre sus células, pues tiene conectividades a través del fornix con núcleos, con los cuerpos monomulares, perdón,
finalmente al resto de la corteza. Entonces es un circuito que está retroalimentando constantemente y que este circuito reverberante, ¿verdad? Genera ese fenómeno de potenciación a largo plazo que lleva a la formación de la memoria. Entonces son las estructuras que ven aquí en morado como las principales estructuras relacionadas en la memoria, pero que de manera muy tradicional, cada vez que se observa una persona con deterioro cognitivo y demencia, siempre hay que buscar alteraciones a nivel hipocampal. Siempre, 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 aunque ya sabemos que puede estar relacionado también con algunos cortezas o otras estructuras como fornix, cuerpos mamilares o el giro paripocampal. En cuanto a la memoria, hay varios tipos de memoria, como la episódica, que es aquella que tiene que ver con quién soy, qué hice, cómo me llamo. La semántica, cómo se llama a una persona, es decir, ponerle etiquetas a los objetos. La procedimental, que tiene que ver con la manera en la cual realizo alguna actividad motora. Le pedimos que nos diga cómo es que maneja un carro, cómo es que puede cocinar su receta favorita, ¿verdad? Y la de trabajo, que nos implica al menos dos esferas, la fonológica y la espacial. La fonológica se le da una serie de números, un número telefónico, y le decimos después de un rato que marque ese número telefónico, ¿verdad? Y en la espacial podemos decirle, pues te invito a una reunión a mi casa, le damos las indicaciones, esa persona eventualmente tendrá que llegar a ese sitio donde está siendo invitado para una reunión, ¿verdad? Entonces, estos diferentes tipos de memorias, pues distintos anclajes cerebrales, ¿verdad? La semántica y episódica, sobre todo en corteza temporal. La procedimental, que dijimos que está más relacionada con actividades motoras, pues está en cerebelo, ganglios basales, cortezas motoras suplementarias. Y la memoria de trabajo en la corteza prefrontal. Hablemos de las afasias, que dijimos que es un trastorno del lenguaje. Y sabemos que tradicionalmente las estructuras relacionadas con el lenguaje o la formación del lenguaje está el área de Broca y el área de Wernicke, en la cual el área de Broca se encuentra principalmente, pues se encuentra, ¿no? Se encuentra en la corteza frontal. La de Wernicke se encuentra en esta zona un poquito más difusa entre la corteza temporal y parietal, ¿verdad? Y que nos permite interpretar o entender, por decirlo así, el lenguaje, de tal forma que hay distintas áreas, no es una sola estructura relacionada con el procesamiento del lenguaje, y hay una cierta conectividad que permite que podamos leer, escuchar o entender más bien el lenguaje a través de la audición, o emitir el lenguaje, o escribirlo, o responder de manera escrita u oral, ¿verdad? Ante un estímulo de tipo lingüístico. Las afases hay muchas clasificaciones. Yo aquí muestro una de las más clásicas, que nos habla de la afasia de Broca, que es emisión del lenguaje, de Wernicke, que será entender elementos del lenguaje, las de conducción, que generan precisamente alteraciones entre la conectividad del área de Broca y de Wernicke, global, que afecta a una área cerebral muy amplia, ¿verdad? Que llega a afectar tanto área de Broca, Wernicke, conducción, y otras más, ¿no? Todas ellas, como ven en esta imagen, pues tienen distintos asientos a nivel cerebral, con distinta sintomatología. Pero aquí lo que tenemos que entender para fines de la presentación es un trastorno del lenguaje, que es variado, que es múltiple y que implica ser un poco más finos para tratar de buscar si el problema del lenguaje es de emisión, de entendimiento, de conectividad entre esas estructuras, o es un problema más global. En la praxia, la praxia se entiende como una alteración motora. En este tipo de alteración motora, pues tenemos que ver si el problema es nada más ese fenómeno de realización del movimiento o implica algo más, ¿verdad? Para realizar el movimiento, pues no es tan sencillo, no es nada más la corteza motora primaria. Tenemos a nivel cortical la corteza motora suplementaria, la premotora, que son cada una de ellas retroalimentadas por las cortezas sensitivas, pero que a su vez son controladas o filtrados los patrones de movimiento a través de dos estructuras importantes, los ganglios basales y el cerebelo, los cuales también son retroalimentados, ¿verdad?, por las estimulaciones musculares, pero que todo esto finalmente desemboca a nivel muscular por una gran cantidad de vías, ¿sí? Entonces también hay que ser fino aquí para tratar de ver si el problema es a nivel cortical, cerebeloso, ganglios basales o en cada una de estas vías de conducción hacia los órganos efectores, que es el músculo, ¿no?
Pero hablando de las apraxias, se analizan desde una perspectiva distinta en la que hablamos de la ideación del movimiento, programación, ejecución y retroalimentación del movimiento, que también se encuentran sus asientos correspondientes a nivel cerebral, de tal forma que podemos hablar al menos de apraxias motoras, idiomotoras y apraxias ideacionales. De nuevo, como les he comentado, tanto para afasia, apraxia y agnosia, se tienen clasificaciones distintas, de tal manera que no podemos hablar de un solo tipo de espectro, por decirlo así, de cada una de esas alteraciones. En la agnosia, que dijimos que tiene que ver con problemas de la percepción, hablemos primero de lo que es la gnosia. La gnosia es esa habilidad para conocer el material que ingresa a través de la sensopercepción, y las agnosias serían las alteraciones en la capacidad de reconocer y atribuir el significado a este tipo de estímulos que uno pensaría que son estímulos familiares. Las agnosias pues han sido estudiadas por mucho tiempo, al grado de que desde 1870 se empiezan a hacer algunas aproximaciones al, al estudio de las gnosias y de las agnosias, pero el término fue acuñado por el mismo Freud ya hace bastante tiempo, o sea, alrededor de unos 130 años, em, y que ha tenido varios refinamientos desde entonces, pero lo que tenemos que tomar al menos como características importantes de las agnosias es una de que no se trata de un déficit sensitivo, no es que el receptor esté fallando, ¿sí? Es decir, los receptores no presentan esos daños que dificulten la cuestión. El receptor está normal, es funcional. El problema en donde se encuentra principalmente es una lesión a nivel cerebral, ¿sí? De las estructuras cerebrales relacionadas con la integración de los estímulos sensitivos, que es lo que identificamos como la percepción, ¿sí? Y bueno, pues visualmente todo está muy bien, quizá también uno puede hacer un análisis en el aspecto auditivo, quizá el táctil, y hasta ahí llegó el análisis de las agnosias. Pues no, el análisis de las agnosias también tiene que ser amplio, vean todos los tipos de agnosias están identificados, y cuando se tiene una persona en valoración por un cuadro de deterioro cognitivo, pero sobre todo por un cuadro de tipo de neurodegenerativo demencial, pues hay que buscar la presencia de este tipo de alteraciones, ¿no? Bueno, pasemos a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son procesos que nos llevan de ideas más simples a estructuras un poco más complejas, y el espectro de las actividades relacionadas con funciones ejecutivas lo vemos aquí: control inhibitorio, atencional, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, toma de decisiones, planificación, fluidez verbal y velocidad de procesamiento. Para todo esto, se me olvidó comentarle que para todas estas cuestiones que estamos mencionando, de afasia, praxia, no funciones ejecutivas, hay baterías neuropsicológicas que han sido diseñadas, estudiadas, actualizadas y refinadas con el paso de los años, para tratar de identificar personas que puedan tener, por ejemplo, alteración en control inhibitorio, o una musia, una agnosia para estímulos musicales, o una praxia idiomotora. No puedo generar una idea del plan de movimiento que quiero realizar, y por ejemplo, una fascia de Broca o de Wernicke, emitir o entender el lenguaje, ¿no? Entonces se necesita un abordaje amplio para tratar de encontrar cada una de las alteraciones que se puedan estar presentes en los pacientes, en las personas, ¿no? Las funciones ejecutivas tienen como anclaje la corteza prefrontal, que se divide en corteza dorsolateral, órbito frontal y la ventromedial, y cada una de ellas estará relacionada con funciones específicas de las famosas funciones ejecutivas, ¿no? Y bueno, con eso tenemos ese vistazo muy global de lo que serían esos criterios del DSM-4, pero dijimos que el DSM-5 nos cambia un poco la jugada, y veamos en qué sentido ocurre.
Uno de los cambios es que, o el cambio quizá más importante es que ya no se llama demencia, ¿verdad? Ya no existe esa palabra para el DSM-5, sino que ahora se llama trastorno neurocognitivo. Y lo divide en dos tipos: trastorno neurocognitivo mayor, que es el que sería el más, el concepto más similar o análogo con el de demencia. Pero vamos a ir a esta diapositiva, como os comentaba, estamos en esta diapositiva, donde vemos el trastorno neurocognitivo menor y el trastorno neurocognitivo mayor. Sí, entre estos cambios que son un poco más de carácter psicobiológico, por decirlo así, el DSM-5 engloba al menos estos tres padecimientos: el trastorno cognitivo menor, el mayor y el delirio. El delirio siempre va a ser un diagnóstico diferencial del, como era antes en la demencia, ahora es el trastorno neurocognitivo. Y las características es que existe ese declive cognitivo, ese deterioro cognitivo, ¿verdad? Como el que ya dijimos, que va por fuera de lo esperado para su edad o nivel educativo, en uno más de los dominios cognitivos, que tienen que ver, por ejemplo, con la atención, el cálculo, la memoria, la orientación, también toman en cuenta funciones ejecutivas. Bueno, el espectro es un poco más amplio, ya no es a buscar trastorno de la memoria, afasia, praxia, agnosia, funciones ejecutivas de manera exclusiva, amplía nuestro bagaje, por decirlo así, de funciones mentales que hay que buscar, y tendremos que ver cuál ha sido el cambio con un nivel previo, ¿verdad? Ese es uno. La otra es que esto es a la luz de que es identificado por la misma persona o por un tercero, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos comentado anteriormente. Pero aquí tenemos una principal diferencia entre el trastorno cognitivo menor y el mayor. En el menor, a la luz de las evaluaciones neuropsicológicas, hay una disminución de una o dos desviaciones estándar por debajo del esperado, ¿verdad? Por una evaluación neuropsicológica o una evaluación clínica. En cambio, en el mayor es de dos o más desviaciones estándar, ¿sí? El otro es que en el déficit cognitivo son insuficientes para interferir con la independencia, las famosas actividades de la vida diaria, ¿verdad? En el menor. Y en el mayor ya pueden interferir y ya interfieren, ¿verdad? Los déficits son suficientes para interferir con la independencia. Y en ambos hay que descartar el delirium, como les he comentado, y también no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales como el trastorno depresivo o la esquizofrenia. Aquí está otra vez esa comparación entre el trastorno neurocognitivo menor y el mayor, en el que dijimos que en el menor el deterioro o el declive es modesto, en el menor es muy importante en el mayor, y esto puede ser medible: una o dos desviaciones estándar por debajo del esperado en el menor y de dos o más desviaciones estándar por debajo del esperado en el mayor. Y en cuanto a la autonomía, que ya lo he comentado también, no afecta la autonomía en el menor, sí afecta la autonomía en el trastorno neurocognitivo mayor. Em, y bueno, según algunos subtipos de trastornos neurocognitivos, según el DSM-5, pues tendríamos que pensar en el más común, que es el Alzheimer, y todos los demás, ¿no? El vascular, frontotemporal, traumatismo encefálico, bueno, el listado se encuentra ahí, ¿verdad? Y para cada uno de ellos, para muchos de ellos, tienen una pequeñas subclasificaciones en el DSM-5. Algunos otros autores generan ahora una especie de flujograma o forma de avanzar entre el deterioro cognitivo hasta lo que sería la demencia o el trastorno cognitivo mayor, ¿verdad? Y pensando en función de la enfermedad de Alzheimer, que es por mucho la principal causa de trastorno perdón, de deterioro cognitivo, de demencia, de enfermedad neurodegenerativa. Pero entonces se tiende casi de manera inercial a pensar que toda persona con deterioro cognitivo o demencia o trastorno neurocognitivo menor y mayor, dependiendo si nos pasamos en el DSM-4 o en el 5, pues está avanzando con una enfermedad de Alzheimer. Hay otras clasificaciones, ¿verdad? Están las clasificaciones del Instituto Nacional para el Envejecimiento y de la Asociación de Alzheimer para el diagnóstico de la demencia. Y siguen hablando ellos de demencia, como les he comentado, y el diagnóstico se logra cuando los síntomas tienen que ver con este listado que vemos aquí. Otra vez, interfieren con las capacidades de funcionar normalmente,
suponen un deterioro con respecto a niveles previos. De nuevo hay que descartar el delirio o un trastorno psiquiátrico mayor como la depresión. Se detectan por combinación de la historia clínica. ¿Sí? La historia clínica es importante, junto con la evaluación neuropsicológica, y va a implicar al menos dos de los siguientes aspectos: capacidad de adquirir y recordar nueva información, de nuevo la memoria es importante, alteración de cambios en el razonamiento, capacidades perceptivas y visoespaciales, lenguaje y comportamiento. Sí, también otra clasificación que es utilizada por el Instituto Nacional de, para el envejecimiento, también por los Institutos Nacionales de Salud y de la Asociación para el Estudio de la Enfermedad del Alzheimer, en la cual establecen, por ejemplo, como algunos elementos importantes a tomar en cuenta la edad de aparición. De nuevo, si existen un síndrome amnésico o cognitivos o conductuales. Algunos toman en cuenta el deterioro cognitivo leve de manera previa, ¿verdad? No se valoran el NICS-AD-RDA, el Instituto Nacional del Envejecimiento y la Asociación del Alzheimer. Tiene que ver en función de la reproducción funcional. Y algo importante, que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos no toman en cuenta de manera importante la presencia de biomarcadores. Podemos identificarlos por la identificación de una proteína, de alguna molécula, de algún gen, no. En el Instituto Nacional del Envejecimiento, la Asociación de Alzheimer, dejan abierta la puerta para buscar algún biomarcador relacionado sobre todo con la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, como les he comentado, la prevalencia de estas enfermedades o de los padecimientos que pueden llevar al deterioro cognitivo, demencia, que son producto o que sean producto de enfermedades neurodegenerativas, por mucho, la principal causa es el Alzheimer, luego Parkinson, demencia frontotemporal, PIC, otro tipo de padecimientos neurodegenerativos, y todos ellos, al menos estos cuatro que son de los más comunes en cuanto al cuadro de demencia. Ahora el anterior era el neurodegenerativo, esto es demencial. Tenemos otra vez el Alzheimer, la frontotemporal, cuerpos de Lewy y lesiones vasculares. De nuevo, el de Alzheimer dijimos que empieza de manera muy particularmente en el hipocampo y posteriormente se va diseminando. La demencia frontotemporal, su nombre es muy característico, lóbulo frontal, lóbulo temporal. El de cuerpos de Lewy sobre todo empieza en la substancia nigra y también se disemina posteriormente a todas las cortezas cerebrales. Las lesiones vasculares son más diseminadas dependiendo de el vaso sanguíneo que puede estar afectado. Hablando del Alzheimer, y esto es para entender un poquito más una imagen que viene más adelante. Se cree que hay dos proteínas relacionadas, una que se llama beta-amiloide y otra que se llama proteína tau. Estas se pueden depositar a nivel cerebral, se pueden identificar los depósitos con marcadores específicos, pero este conocimiento ha llevado a tratar de identificar estos cambios de manera preclínica. ¿Sí? Podemos identificar que una persona está empezando con un deterioro neurológico tal antes de que tenga el deterioro cognitivo leve o la demencia, ¿verdad? Pero lo ideal sería antes del periodo del deterioro cognitivo leve, que aquí lo vemos: el deterioro cognitivo leve, la demencia y el preclínico. Y se han hecho varios estudios en los que se ha visto que el beta amiloide, por ejemplo, empieza a aumentar de manera significativa en etapas preclínicas, antes del deterioro cognitivo. También se han encontrado alteraciones en la sinapsis. También lesión neuronal por la proteína tau, que dijimos que era la otra proteína muy relacionada con la enfermedad de Alzheimer. De tal forma que al menos estos cambios, sinapsis, beta amiloide y proteína tau, ya se encuentran elevadas de manera un tanto cuanto importante a nivel cerebral, un líquido cefalorraquídeo, en personas que todavía no muestran esa sintomatología característica del deterioro cognitivo leve y mucho menos de la demencia. Algunos autores hablan de algunos estadios en los cuales en los preclínicos o incluso en inicios muy leves de trastornos de memoria, lenguaje o la orientación, se empiezan a encontrar depósitos de esas proteínas en áreas muy específicas, sobre todo en corteza temporal, ¿verdad? Ya en etapas más avanzadas en los que ya el cuadro de memoria es muy claro, las afases, las apraxias y las dependencias y las situaciones de la vida cotidiana son muy claras. Un depósito de beta amiloide de manera muy importante, y también arriba es beta amiloide, abajo es proteína tau. Y el nivel más grave, ¿verdad?, en el cual hay una dependencia muy marcada, por la diseminación es prácticamente global de ambas proteínas, ¿no? Por eso les comentaba esas proteínas. ¿Por qué? Porque ya se están relacionando
marcadores y formas de evidenciar estos cambios en lo que conocemos ahora como la etapa preclínica, ¿sí? No tengo ningún síntoma de deterioro o declive de las funciones intelectuales, pero sí tengo ya alguna alteración a nivel cerebral. Y esto sabemos que eventualmente lleva un proceso neurodegenerativo o demencial que puede también durar por muchos años. La imagen solamente muestra que pueden ser en etapas leves hasta 4 años, en la moderada hasta 10 años y en la grave unos 3 años más. Hablamos de 8 a 12 años en promedio, en el que una persona que ya empezó con estos cambios sigue progresando en su enfermedad hasta mantenerse, llegar a la etapa grave, mantenerse en ella y finalmente morir producto de las repercusiones de la enfermedad, ¿no? Y también conociendo que en proyecciones establecidas a nivel mundial para las próximas décadas, la presencia, al menos del Alzheimer y obviamente de manera un poco más global del resto de las enfermedades demenciales, pues va a estar en aumento, ¿no? Sobre todo a la luz de que el envejecimiento es cada vez común en las poblaciones en el mundo y que habrá mayor población susceptible a pasar por este tipo de deterioro. Entonces es una cuestión a tomar en cuenta, a valorar, a evaluar y a tratar de intervenir de ellas de muchas formas, con la dieta, el ejercicio, entrenamientos cognitivos, el neurofeedback, ¿verdad? Que puedan cada uno de ellos desde su trinchera abonar a restaurar esas funciones mentales que se van perdiendo en el transcurso de la vida. Y bueno, con eso termino mi plática, espero que les haya sido útil, que puedan tomar elementos importantes para el abordaje de sus pacientes y me despido esperando atender a sus preguntas y poder responder de la mejor forma a cada una de ellas. Muchas gracias, buenas tardes, noches, días.